Gracias, mis hermanos, en esta noche por estar aquí. Bendiciones a cada uno de ustedes. Yo quiero decirles que les amo en el amor del Señor. Gracias, porque ustedes embellecen este lugar y como decía el pastor, somos las primicias de esta iniciación, ¿cierto? Di conmigo, lo primero, haz así, como dejando por sentado, ¿cierto? Dejamos por sentado. Di conmigo, dejo por sentado. Lo primero, pone en marcha lo demás. Lo primero, pone en marcha lo demás. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Así que, mis amados, es un placer poder saludarles y estar en esta noche. Yo les invito al libro de Lucas, capítulo 5. No hemos podido salir de Lucas, ahí estamos en Lucas todavía. Lucas, capítulo 5, verso 17. Vamos a leer esta palabra. Y si está proyectada, entonces vamos a leerla alternadamente. Yo leo un verso y tú contestas con el siguiente, fuerte, para que los que están conectados, o no sé si Marce puede tomar el micrófono y me ayuda con el siguiente versículo, para que los que están conectados puedan escucharnos totalmente. Entonces lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tú dices, amén, aleluya. Dice así: Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Antes de que Marce siga, di conmigo, y el poder, levanta tu mano derecha y di, el poder de Dios estaba con él para sanar. ¿Cuántos creen que su poder está en esta noche para sanar? Amén. Amén. Sigamos, siga, Marce. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Todos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Aleluya. ¿Cuántos creen que hoy vamos a ver maravillas? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Marce. Dice la palabra, e iniciábamos diciendo: aconteció un día. ¿Cuántos creen que un día como hoy puede ocurrir eso? Esa misma historia que estamos leyendo en la palabra, de que Dios te libere, de que Dios nos libere. De pronto no estás paralítico de no poder andar, pero sí paralítico en otras, paralizado en otras áreas, ¿cierto? Aconteció un día como hoy, Jesús, dice la palabra, estaba enseñando. Recuerda que Jesús enseñaba, di conmigo, Jesús enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Echaba fuera a los demonios. Ese era el nivel de Jesús. Jesús hacía esto. Por eso a él lo seguían grandes multitudes. He ahí la dificultad de estos 4 amigos para poder llevarlo a donde estaba Jesús. La dificultad, ¿cuál era la dificultad? La multitud, estaba lleno el lugar. Dice que Jesús había llegado a Capernaum. Capernaum era una ciudad, un lugar donde Jesús, dice la palabra, se sentía como en casa. ¿Tú has ido a algún lugar donde te sientes como en casa? ¿Cuántos se sienten como en casa en este lugar? Siempre ha sido nuestra oración que cuando pases esa puerta para acá, así hayas dejado de venir muchos días, tú te sientas como en casa.
¿cierto? No importando nada, te vas a sentir como en casa. Y Jesús se sentía así como en casa. Había llegado ahí y se sentía bien, ¿cierto? Porque Él estaba haciendo su tarea. Dice la palabra, y sentado, dice, y viendo venían de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Para todos aquellos que toman nota, número 1, el poder de Dios está para sanar. El poder de Dios, di conmigo, el poder de Dios está aquí para sanar. El poder, Jesús enseñando y el poder de Dios ahí, justamente para sanar. Dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder. Cómo Dios, di conmigo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que ese poder de Jesús, ese poder sanador está en ti? Di conmigo, ese poder sanador habita en mí. ¿Cuántos creen eso? Nosotros tenemos ese poder para sanar. Tú no tienes que tener temor. El pastor nos decía, ayer fue algo maravilloso. Por primera vez nos veíamos con ese hombre que estaba literalmente enfermo. Le han hecho 6 cirugías de ¿cómo se llama? De cadera, cirugía de la próstata, le habían sacado un riñón. Bueno, estaba, ¿cierto? En dificultad. Y cuando yo veo a Héctor orando, eso me impactó, porque el poder está ¿dónde? En nosotros. Di conmigo, ese poder reside en mí. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos y lo hizo sentar en lugares celestiales, reside en nosotros. ¿Para qué? Yo le digo, ¿para qué? Y tú me contestas, ¿para qué? Para sanar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar. Ese poder, di conmigo, ese poder que estaba en Jesús está en mí para sanar, porque es el poder de la resurrección que habitó en Cristo Jesús, habita en nosotros, porque Él lo comparte con nosotros. Dice que Él comparte su naturaleza divina con cada uno de nosotros. Ese poder está en medio de nosotros. Dice que el Espíritu Santo lo ungió con poder, y cómo Él anduvo haciendo bienes. ¿Eres tú de aquellos que hace bienes? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Recuerda allí cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al monte y pasó 40 días y 40 noches ayunando. Y dice la palabra que luego regresó Jesús en el poder del Espíritu Santo. Di conmigo, Jesús fue guiado. Di conmigo, fue guiado por el Espíritu de Dios. Fue guiado, di conmigo, fue guiado, fue lleno y volvió en su poder. Eso lo dice el libro de Lucas. Jesús fue guiado por el Espíritu para ir allí al monte de oración, a estar estos 40 días. Fue lleno allá de la llenura del Espíritu Santo de Dios y volvió en su poder. Y cuando Él venía en su poder, se le apareció, ¿quién se le apareció? Satanás, para hacerle dudar, si eres hijo de Dios. El enemigo siempre se te va a aparecer para hacerte dudar en tu identidad como hijo, como hija de Dios. Pero en esta noche Dios te está recordando que ese poder que residió o que reside en Cristo Jesús reside en cada uno de nosotros, y es un poder para sanar, para echar fuera demonios, para liberar al cautivo, para dar vista al ciego, para poner en libertad al oprimido y para predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos van a predicar en este año su palabra? Nosotros, la gente de allá afuera demanda de nosotros el amor de Dios. ¿Y acaso cuando te señalen a ti y te digan, ¿acaso no es ella cristiana? ¿Acaso la gente está reclamando que tú y yo nos debemos portar como qué? Como verdaderos hijos de Dios? Porque la gente ve en nosotros lo que nos decía ahorita el pastor: ore por mí, porque yo sé que Dios la oye más a usted que a mí. ¿Sí? No, hay veces es pura pereza de qué, de orar, porque ¿cuántos Dios los oye?
A todos, di conmigo, a todos nos oye Dios, a todos nos oye Dios, no somos unos pocos que son escuchados por el Señor, todos. Yo recuerdo una enseñanza que el pastor nos dio una vez hace mucho tiempo, que Dios no tiene hijos consentidos, sino Dios tiene hijos que se saben comunicar ¿con quién? Con su Padre, ¿cierto? Entonces a todos Dios nos ama. El Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros para hacer la tarea. Ese poder que estaba en Cristo Jesús está en cada uno de nosotros. Así que nos debe quedar bien claro. Levanta tu mano y di conmigo, ese poder está en mí. Ese poder para sanar está en mí. Ese poder para sanar está en mí. Yo no sé por qué, si al salir de aquí tienes que a ejecutar esta palabra y un enfermo o alguien en dificultad, recuerda que ese poder reside en ti. No tengas temor de hacerlo, porque Dios te va a respaldar. Verso 18 dice, y sucedió que unos hombres, volvemos aquí al paralítico, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba como paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, ¿cierto? Esa era la intención de ellos, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, di conmigo, subieron encima de la casa. Cierra por un momento tus ojos. Piensa en esos 4 hombres, con ese paralítico llegando ahí a la sala de la casa donde estaba Jesús, la puerta full de gente. Y entonces ellos dicen, no hay forma, vamos a subir ¿a qué? Al techo de la casa. ¿Ya se imaginaron? Abren los ojos. Nosotros tenemos un poder de la imaginación, ¿cierto? ¿Cuántos se imaginaron esa escena? ¿Cierto? Entonces dice, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Poniéndole delante de ¿qué? De Jesús. Entonces Jesús, di conmigo, Jesús, al ver la fe de ellos. ¿Qué fue lo que vio Jesús? La fe de ellos. Número 2, Jesús ve mi fe. Jesús ve nuestra fe. Dice la palabra que hubo varios hombres y mujeres que capturaron la atención de Jesús a causa de ¿qué? De la fe, a causa de la fe, el accionar de fe que tenían. Estos amigos de este hombre paralítico, no era el paralítico, eran sus amigos. Di conmigo, era la fe de sus amigos. Estos amigos de este paralítico no eran como los amigos de Job. Los amigos de Job, dice la palabra, que eran ¿cómo eran los amigos de Job? Molestosos, ¿cierto? Que iban simplemente ¿a qué? A criticarlo, a señalarlo. ¿Quién sabe qué habrá hecho malo cuando estás en esa situación? ¿Cuántos quieren tener amigos así? No, estos sí eran verdaderos ¿qué? Amigos de él. Los amigos se enteraron que Jesús estaba en casa. Y cuando se dice en la palabra que Jesús está en casa, ¿de qué lugar era? ¿Dónde estaba? Dijimos al principio. Aprendamos un poco de Biblia. ¿Dónde? En Capernaum. Bien Alejandra. Dice que se enteraron que Jesús estaba en casa y lo llevaron allí porque ellos estaban convencidos que Jesús lo sanaría. Cuando tú pasas esa puerta y vienes aquí, yo te pregunto, ¿tú estás convencida? ¿Tú estás convencido que Dios te puede dar la respuesta? ¿Cuántos están convencidos? Estos 4 hombres estaban totalmente convencidos. Mira que aquí la palabra no habla de la fe del paralítico. Lo que impresionó a Jesús fue la fe de ¿quién? De aquellos 4, ¿cierto? Que entendieron que la única respuesta para su amigo se encontraba en Jesús. ¿Cuántos saben que hay un amigo, una persona conocida, una persona, un familiar que está en una dificultad, o una persona que tú conoces que está en una dificultad? Que tú puedes orar y decirle, Señor, haz algo, porque solo tú eres la respuesta. Estos amigos sabían que Jesús solamente era
la respuesta. Estos 4 hombres habían podido rendirse. ¿Cuántos creen que ha podido rendirse? Hubiese sido nosotros, llegamos, la puerta ¿qué? Llena de gente. ¿Qué hubiera dicho las personas? ¿Habían dejado al paralítico ahí tirado? No, imposible. No se puede entrar, y menos con usted que no camina, ¿cierto? Lo hubieran dejado tirado ahí. Pero no, ¿cierto? Estos no se dieron por rendidos, no se rindieron, porque este muchacho, este hombre, no dice ni cómo era, ni cuántos años tenía, era alguien especial para ellos. Y el amor de estos 4 hombres por su amistad los movió a hacer algo que llamó la atención de Jesús. Dice la palabra que al ver la fe de ellos, y es que cuando nosotros hacemos algo por otro, cuando nosotros hacemos algo así por otro, es porque Dios nos ha movido, es el amor de Dios que nos mueve para poder interceder, para poder hacer algo por otra persona. ¿Qué es lo que nos hace hacer algo por otra persona? ¿Qué es lo que te hace levantar muy de mañana, siendo muy oscuro, como decíamos en el tiempo de la oración? Que es el amor. Porque Dios nos amó primero y entonces nosotros empezamos a parecernos tanto a Él. ¿Cuántos se parecen a Dios? Yo estoy convencida que yo me parezco a Dios. ¿Cuántos están convencidos? ¿Cierto? Yo estoy convencida que me parezco a Él. Él es mi Padre y yo me parezco a Él. Y entonces, como me parezco a Él, tengo amor para orar y levantarme muy temprano y orar y hacer una oración como estos 4, ¿cierto? Jesús dice, al ver la fe de ellos, di conmigo, levanta tu mano derecha y di conmigo, la fe se ve, la fe se ve. Di conmigo, Jesús ve mi fe. Jesús ve nuestra fe. Mira, estos hombres estaban decididos. Hay veces cuando se está aquí y dicen, alguien necesita un milagro, y la persona dice, pues si Dios me va a sanar, que me sane ¿qué? Aquí. ¿Está mostrando fe? No. La fe se ve, la fe acciona. La fe acciona. Y aquí en la iglesia, ¿cómo accionarías tú la fe? ¿Cómo crees tú que accionaríamos la fe? ¿Qué? Doris, hágalo, dígalo que lo tiene ahí clarito. Pasando, ¿cierto? Así, cuando el pastor haga el llamado, ¿cuántos quieren ser sanos? ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ver maravillas? Ustedes dijeron que querían ver ¿qué? Maravillas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Accionar la fe. Y entonces dice Dios, al ver la fe de ellos, dijo, tú eres sano. Esta fe de estos hombres fue producto de ese amor, de poder llevarlo, ¿cierto? Querían, estaban dispuestos a que Dios hiciera un milagro en la vida de esta persona. Mira, todas las personas que impresionaron a Jesús por la fe, dice la palabra en los evangelios, mire, la mujer sirofenicia le estaba pidiendo a Jesús que obrara en quién, o la mujer cananea, para hacer los que más claro, ¿cómo? En su hija que estaba gravemente atormentada, ¿por quién? Por un demonio. Estaba intercediendo. Por eso la base, el principio de la intercesión, ¿cuál es? Lo acabamos de decir ahorita, el amor. Al ver la fe de esta mujer, recuerda que Jesús le dijo, no es lícito echarle el pan a quién, a los perrillos. Y entonces ella dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y dijo el Señor, Jesús, grande es tu fe. ¿Qué estaba haciendo esta mujer ahí? Intercediendo. Otro que impresionó a Jesús con su fe fue el centurión romano. Cuando dijo, Señor, solo basta que tú des una palabra bastará para que mi soldado, para que mi siervo, ¿qué? Sane. Di conmigo, solamente basta con una palabra.
de Dios para que las cosas sucedan, para que el mundo espiritual cambie. Solo basta una palabra. Y entonces Jesús dice, al ver la fe de este ¿qué? Centurión, que no le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente di la palabra. Y dice el Señor Jesús, al ver la fe de este centurión, dice, ¿tú qué? Tu siervo, tu subalterno, tu soldado está totalmente sano. Y otros que impresionaron a Jesús al ver la fe, ¿quiénes entonces? Ayúdenme ustedes, completen. ¿Los qué? Los 4 ¿qué? Amigos. Dice que impresionaron a Jesús. Impresionaron a Jesús por el amor que tenían al paralítico. Mire, cuando ellos comenzaron a descubrir el techo para bajar al paralítico, a su amigo, ¿te puedes imaginar tú qué empezó a decir la gente? Que hagamos acá la escena, que esté aquí la reunión y alguien entre esté todo, y empiecen a abrir un ¿qué? Un hueco. Dice, uy, pero ¿qué palabras podrían decir ustedes? A ver, ayúdenme. ¿Cómo? Sí. ¿Qué dirían? ¿Qué? ¡Qué atrevidos! ¡Qué atrevimiento! Y di conmigo, ¿y la fe? Necesita ¿qué? Atrevimiento, ¿cierto? Es que atrevidos, hola. Mire, rompieron el techo, ¿cierto? Atrevidos, inoportunos. Mire el reguero que van a hacer, ¿cierto? Y empezaron a ¿qué? ¿A hacer qué? A murmurar, a cuestionar a estos 4. Mientras la gente murmuraba, cuestionaba y se hacían todas estas preguntas y decía, bueno, ¿y quién va a pagar el techo? ¿Y la factura quién se la pasan? ¿Y el dueño de la casa le va a quedar el hueco? ¿Cierto? Y la gente ¿qué? Murmuraba, pero mientras la gente murmuraba, criticaba y hacía todo esto, di conmigo, Jesús veía la fe, porque Él ve diferente. ¿Cuántos quieren ver cómo ve Jesús? No vamos a empezar en este tiempo, no vamos a seguir viendo los huecos, las cosas. Ay, pero es que es imposible, pero vamos a hacer algo. No, pero ¿quién va? Pero ¿cómo hacemos? No hay luz, no hay puerta, no importa. Así tú veas las dificultades, nosotros los humanos vamos a ver las dificultades, pero ¿qué es lo que está viendo Jesús? La fe. Y por esa fe audaz, y por esa fe intrépida, y por eso de creerle a Dios, dice que Jesús lo lleva al siguiente nivel. Levántate y ¿qué? Y anda. Toma tu lecho y vete a tu casa. Ese es Jesús, el que nos ama de esa manera. Ya no le vamos a poner más obstáculos a las cosas. Ay, pero mire, pero ¿cómo? Si no hay. ¿Cuántos creen que hay? ¿Cuántos están convencidos que donde los pongan, prosperan? Nosotros tenemos que tener eso metido acá. Yo cuando veo mis manos, yo digo, estas manos son benditas para sanar. Y todo lo que toque en mis manos es bendito. No porque sean mis manos, no, sino porque son las manos de ¿quién? De Dios a través de nuestras manos. Levanta tus manos y míratelas. Son hermosas, ¿verdad? Esa mano es la mano de Dios. Son las manos que Dios te dio. Y mírala, hay algunos que ni siquiera se atreven a mirarse las manos. Es la mano de Dios. Di conmigo, estas manos son las manos de mi Padre. Porque yo me parezco a Él. Y yo actúo como Él. Y triunfo como Él. Y pienso como Él. Y triunfo como Él. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Dice que al ver que la fe de ellos, al ver la fe de ellos, Jesús ve la fe con la que tú vienes. Dice la palabra que el que se acerca a Dios es necesario que se acerque ¿cómo? Creyendo, confiado de que en Él hay respuesta.
Ay no, pero es que yo estoy viendo. Pues mire de otra forma. Es que yo veo el problema, yo veo la dificultad. No, ¿quién lo manda a mirar el problema y la dificultad? Mire a Dios. Pon su fe en quién. Tenga la fe de quién, dice la palabra en el libro de Mateo. Tenga la fe en quién. En Dios. Pero es que las cosas están así. Pues no las mire así. Mírelas como podrían ¿qué? Ser en las manos de Dios. Estos vieron el hueco, la gente vio el hueco, vieron la imposibilidad del paralítico, vieron todo eso, pero Jesús veía que la audacia de la fe de estos 4. Y entonces hizo el milagro. Dios no se va, Jesús no se va a mover por nuestras quejas, porque tú te quejes, porque todas las veces le hagas reclamo a Dios en la oración. ¿Cuántos le reclaman a Dios en la oración? Es una falta de respeto. Reclama, Señor, pero es que mire que tal cosa. No, de parte de Dios todo está ¿qué? Dado. Dios no va a ver las quejas, Dios no va a ver el reclamo, Dios no va a ver el descontento tuyo. No lo va a ver Dios. Esos códigos, esas cosas Dios no las ve. ¿Qué va a ver Dios? La fe. Dile al que está a tu lado, Dios no va a ver tu descontento. Dios no va a ver las quejas, Dios no va a ver tu crítica, Dios no va a ver tu murmuración, Dios no va a ver eso. ¿Qué va a ver Dios? La fe, aleluya. Es lo que Dios ve, la fe, no importa. No ve otra cosa, Dios ve la fe de ellos, una fe audaz. Di conmigo, la fe audaz. Haz así, levanta tu mano y di, la fe audaz es la clave para ver milagros. Aleluya, aleluya. Todos los viernes vamos a hacer honor al nombre. Y cuando cruces esa puerta vas a decir, vengo aquí en fe, traigo una fe audaz porque yo vengo por un milagro. Di conmigo, yo creo en milagros. Yo creo en milagros porque creo en Dios y Él es un Dios sobrenatural. Y va a ver mi fe cuando yo me acerque a Él. Y en fe vamos a recibir la respuesta. Porque no importa lo que tengamos que hacer, lo único que necesitamos es acercarnos a Él. Que cuando tú cruces esa puerta, te acerques como creyendo. Dile al que está a tu lado, creyendo, creyendo. Porque dice la palabra que la fe es la clave. Y podíamos postear esta frase. La fe, la clave. La fe audaz, más bien. La fe audaz, la clave para ver ¿qué? Milagros. Repítalo, la fe audaz, la clave para ver los milagros. La clave para ver los milagros, dice la palabra, el justo, ¿qué pasa? Por la fe vivirá. Y es imposible que tú y yo agrademos a Dios si no creemos. Si no creemos. Mire, a este paralítico no lo vemos actuando. Él va simplemente ahí, ¿cómo sería? En una camilla, ¿cierto? Y no lo vemos ahí. No vemos que esté actuando la fe del paralítico. No fue el paralítico el que dijo, hagamos el hueco por acá. No, ¿quién fue? Los amigos. Fue la fe audaz de sus amigos que nos inspiran. Di conmigo, esos amigos del paralítico, ¿a cuántos los inspiran en esta noche? Esos amigos del paralítico nos inspiran en esta noche para nosotros hacer lo mismo. Vamos, hagámosle. ¿Cuántos creen que todo lo podemos? En Cristo que nos fortalece. Yo te hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste algo audaz? Cierra tus ojos por un momento. Algo audaz. Algo audaz. ¿Cuál fue la última vez? O recuerda una vez, no puede ser la última, una vez cuando tú hiciste algo audaz. Que tú dices que Jesús puede ver que yo lo hice por fe. Aleluya, abre tus ojos. ¿Recordaron algo? Démosle un fuerte aplauso a Dios, porque eso es. Porque así es que se ejercita la fe, viendo
viendo lo que no se ve, ¿cierto? Viendo lo que no se ve. Mirando, dijo, cuando Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo. Y Abraham, ¿cómo era Abraham? Anciano, estéril. Sara era estéril, Abraham anciano. Y luego Dios le dice que le va a dar un hijo. Y luego cada vez le dice, ve, salga y cuenta las estrellas. Y, pero contar las estrellas y todo eso. Y llegaba esos momentos de duda a Abraham. Pero hay algo clave que dice la palabra que hacía Abraham cuando venía la duda. Mira, y tú lo puedes practicar en casa. Cuando venga la duda, vas a hacer lo que hizo Abraham. Abraham levantaba, ¿qué? Las manos al cielo y le daba la gloria al que vive por los siglos de los siglos, porque fiel y verdadero es Él, que no mentirá. Él no retardará sus promesas, como algunos las tienen por tardanza. Él es fiel y verdadero. Levanta tus manos y di, verdadero y fiel es su nombre, verdadero y fiel tú eres, verdadero y fiel es tu nombre, verdadero y fiel tú eres, verdadero y fiel es tu nombre, verdadero y fiel tú eres. Aleluya, te adoramos, Dios. Bueno, cantemos el coro si está ahí, si lo encontré. Verdadero y fiel. Aleluya, verdadero y fiel es tu nombre, verdadero y fiel. Ay, te amo, Dios. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Y sabe que esta canción es agua al sediento. Agua al sediento, cuando estamos necesitados y urgidos de un milagro. Recordar que Él es verdadero y que Él es fiel. Que si lo hizo la vez pasada, ¿cuántos creen que lo volverá a hacer de nuevo? Que Él es verdadero y fiel. Verso 21, y que caviláis en vuestros corazones. ¿Qué cavilabas mientras cantábamos la canción en vuestro corazón? Y esta, ¿qué se cree? ¿Qué cavilabas en vuestro corazón? Le dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son qué? Perdonados, o decir levántate y qué? Y anda. Estamos leyendo el verso 21. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Cuántos saben que Jesús tiene potestad para perdonar pecados? Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y levantándose en presencia de ellos, dice, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue ¿para dónde? A su casa, pero hizo algo glorioso. Dice, ¿qué se fue a hacer? Dice, se fue a su casa. Lean ustedes, ¿cómo se fue? Glorificando a Dios. ¿Cómo vamos a salir cuando veamos los milagros? Glorificando a Dios. Di conmigo, y es que los milagros producen que glorifiquemos el nombre de Dios. Aleluya. Glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor reverente. ¿Este era un temor qué? Reverente. ¿Qué decían? Repita y grita bien fuerte esta frase. Decían, hoy hemos visto maravillas. Cortaron el verso. Di conmigo, levanta tu mano. Hoy veo maravillas. Hoy veo maravillas. Y para finalizar, levántate y ¿qué? Y anda. Levántate y anda. Y dice la palabra, ese es el 3, levántate y anda. Y al instante se levantó y se fue a casa glorificando a Dios, ¿cierto? Los milagros hacen que todos glorifiquen ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos quieren ver maravillas en esta noche? El Dios Todopoderoso está aquí.
Él va en la barca con nosotros. Recuerda que Él ha prometido estar. No importa si tú llegas y al igual que estos 4, ve la puerta, es imposible de qué, de entrar. Es imposible para entrar en esa empresa. Está el cupo completo. Es imposible y nosotros repetimos eso. Di conmigo, en la Biblia, para Dios no hay nada imposible. Eso lo dice la palabra. Tú lees la palabra de principio a fin y no hay nada imposible. Esa palabra imposible para Dios no existe. Di conmigo, y si no existe para Dios, no existe para mí. Di conmigo, la borro de mi lenguaje. Borro la palabra imposible de mi lenguaje. Empezaré a declarar que todo es posible y a creer, porque esto no es simplemente, ¿cómo se llama? Declarar. Recuerda lo que aprendíamos el domingo. Oro, ¿qué pasa? Creo y acciono, ¿cierto? Oro, creo y acciono, ¿qué? La fe. Oro, creo y acciono. Una fe como audaz para ver el milagro manifestarse. Si tú miras las paredes de este lugar, fue porque tuvimos una vislumbre de fe audaz. ¿Cuántos quieren que esa vislumbre se siga repitiendo? Se siga repitiendo en nuestras vidas. Solamente es creerle a Dios y caminar en fe. Y si no hay, ¿qué va a decir? Voy a llamar las cosas que no son como si fueran. Pero es que mi marido, pero es que mi mujer, pero es que mis hijos, pero es que tal cosa, pero nada. Yo, di conmigo, yo me voy a sostener como viendo al invisible. ¿Cuántos se van a sostener como viendo al invisible? Aleluya.